como les había adelantado a todos ustedes, ahora sigue el turno del profesor Horacio Guilini. Sucintamente quiero presentarlo diciendo que es profesor de filosofía, es secretario adjunto también de la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Educación y la Cultura, FLATEC. Es miembro del secretariado de la Confederación General del Trabajo, a cargo en este momento de la Secretaría de Políticas Sociales y Económica. Es secretario de Relaciones Institucionales de SADOP, que es el Sindicato Argentino de Docentes Privados, que es un gremio que por otra parte condujo durante 16 años. Me congratula especialmente además presentarlo porque tengo el inmenso privilegio hace años de trabajar y aprender a su lado. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por el aguante. Una maratónica reunión, gracias a la pastoral, al padre Carlos y a los organizadores. Voy a tratar de ser fiel no solo a mi conciencia, a la encíclica, sino también al tiempo. Vamos a ver si puedo conciliar esas tres fidelidades. Primero un poco contextual. Ya todos hablaron de alguna manera y el mismo padre Carlos al principio se referenció a algunos discursos o reflexiones de Francisco previas a ser papa. Entonces yo me preguntaba, cuando me hice la pregunta sobre los aspectos económicos de esta encíclica, ¿por qué me impactaban como novedad? ¿Por qué veía cosas revolucionarias? Siendo que no podríamos decir, y sería un error, creer que en realidad lo revolucionario es que empezó de nuevo o no respeta toda la tradición de la doctrina social de la Iglesia, como bien se dijo acá. En realidad hay una continuidad de la doctrina social de la Iglesia y sin embargo uno lo ve y cuando habla con muchos compañeros lo ve como novedoso, como revolucionario. ¿Qué de nuevo está diciendo? ¿Dónde está la novedad? Y es más, y en la misma encíclica se referencia y cita a su predecesor o a Juan Pablo II o a otros documentos como el de Aparecida, etc. Entonces, ¿dónde está? Y entonces yo creo que acá el contexto hace que lo novedoso de este Francisco revolucionario, yo diría antisistema, para decirlo claramente, yo creo que esta encíclica patea el tablero del sistema, es porque junta tres cosas importantes. En la famosa metodología del ver, juzgar y obrar, muy practicada por la Iglesia y por nosotros, Francisco le pone mucho el acento equilibrado especialmente al juzgar y al obrar. Es decir, sale de una tentación común que podría ser quedarse en el diagnóstico, porque el diagnóstico describe, pero me puede evitar el compromiso. Y como uno siempre falta tiempo, como acá, uno puede dar una gran charla hablando de los fenómenos y las cosas que pasan y no involucrarse en las causas de ese fenómeno y mucho menos involucrarse en el obrar de la corrección. Entonces yo creo que lo que hace que veamos a Francisco como el gran mecánico, como es linda metáfora que usó Paradiso hoy, justamente me tocó porque mi primer trabajo hace muchísimos años fue barrer un taller, limpiar herramientas y llevarle mate a un mecánico. Y digo, creo que es interesante considerarlo al Papa como el gran mecánico. Pero me parece que también es interesante ver que él esas herramientas las distribuyó, las socializó y está invitando a nosotros a protagonizar el cambio. Creo que ahí hay un desafío muy importante para que nos interpela esta encíclica. Entonces, yo creo que uno de los contextos es, no solo hay una manera descriptiva del diagnóstico donde apela, como bien se dijo acá, hasta esta iglesia experta en humanidad que toma las últimas novedades de los análisis científicos, ¿no? O sea, no es que hay un relato así, berreta, sino que se toma sobre lo que como un poco fue la primera exposición, el primer panel, donde vemos realidades científicas incontrastables, plantea causalidades. La palabra que usan normalmente en la encíclica es la lógica de. Cuando uno, no es la famosa materia lógica pesada en el secundario, sino la lógica es el mecanismo que te lleva a tal resultado. Y entonces nos está invitando a mirar causalidades. Y, por último, esta coherencia, uno diría, bueno, porque es un santo, pero la santidad está al alcance de la mano de todos, digámoslo así. Ese desafío tan difícil en esta posmodernidad o segunda modernidad, como decía el padre,
de vivir como uno piensa, esa coherencia entre el decir y el obrar. Creo que esa es la gran fortaleza revolucionaria que se transmite concretamente en esta encíclica que, como ya les digo, y cito, se me ocurrió metodológicamente, para ver si puedo ser breve, usar el método del subrayado, ¿no? Todos debemos subrayar los libros, es una manera buena de estudiar, no con tinta, así lo pueden usar otros, pero siempre el subrayado es la subjetividad, cómo me interpela a mí, cómo me pegó a mí, porque seguro que otros hubieran subrayado otros párrafos, etcétera, etcétera. En el subrayado, en el ver, juzgar y obrar, en el ver, tema del diagnóstico que después van a ser importantes en el juzgar y en el obrar, el tema del descarte, ¿no? O sea, estamos en una humanidad en donde el sistema produce el descarte que él lo toma en muchos de sus documentos. Fíjense, si ponen en YouTube la obsolescencia programada, le van a aparecer una serie de documentales muy interesantes, donde unos artefactos, puede ser la computadora, puede ser la impresora, en este caso, resulta que un día deja de andar, ¿no? Y deja de andar, ¿y cómo deja de andar? Y entonces uno la quiere reparar y entonces resulta que tiene un chip con una numeración que, mira, tal número de fotocopia, tal número de impresión, chao, al tacho. Y cuando vas a arreglarla te dicen, no, sale más caro arreglarla que una nueva, al tacho. Ese tema de una sociedad consumista que necesita, llamémosle, destruir el artefacto que fabricó, se impregna en la cultura y termina siendo una sociedad en donde el viejo es un descartable. Y entonces, esta sociedad del descarte que desprecia, pareciera que hay un productivismo, y casi se ve muy en el fútbol esto, ¿no? La crueldad. Vos sos un jugador de fútbol en tal edad, tal edad. Ya después, salvo alguna excepción, no voy a hacer hoy justo tal partido, pero salvo alguna excepción, hay una edad donde ya uno no. Y hay una política del descarte como si tuviéramos el chip. Y creo que hay un llamado muy grande, especialmente para nosotros que tenemos una cultura del trabajo, después va a venir. Entonces, la obsolescencia programada en los artefactos como una base material a una cultura del descarte. Ojo ahí. Entonces, analizar qué producimos y cómo producimos lo que producimos para ver cómo nos impacta, llamémosle, en algo que también la encíclica es muy fuerte. Lo ecológico no son los pajaritos y las ballenas, lo ecológico es el hombre centralmente. El otro día veía en un Zócalo, en un noticiero, que supongo lo pusieron por la curiosidad de la noticia, y se me fue rápido como el Zócalo, que decía Trenquelauquen. En Trenquelauquen un concejal estaba por hacer un dictamen para prohibir que mataran un perro. Porque había, que no se prohibía porque el derecho de los animales, qué sé yo. Entonces yo digo, estamos en una humanidad capaz de sacar una resolución en un consejo deliberante, prohibir que haya matar a los perros, o sea, que no haya eutanasia para los perros, pero sí para los hombres. Nosotros defendemos la ballena y aprobamos el divorcio, el aborto. Entonces, qué humanidad patológica estamos, y por eso que en algún pasaje de la encíclica Francisco dice, esta generación, esta civilización, tal vez sea la que él dice, ninguna se mira a sí mismo, sus propios límites, lo cual es lógico, esto como uno pararse sobre sus propios hombros. Nosotros no somos conscientes de nuestra humanidad, la que estamos viviendo. Ya va a haber historiadores futuros que van a hablar de nosotros y van a decir, qué loco, sí, qué despilfarro, qué deterioro que hacían esta etapa de la segunda modernidad que nos decía el padre. Entonces, en el diagnóstico, por un lado, ver el tema del descarte, el tema del derroche. El tema del derroche él lo asocia con dos temas de deuda, muy interesante como lo plantea en la encíclica. No solo la deuda externa económica, muy conocida por nosotros, ¿no? En donde dice, y la deuda externa genera control. Es decir, los acreedores tienen un dominio, pensemos en Grecia o pensemos en general, tienen como un dominio, pero paralelamente esa deuda está producida por los países desarrollados enriquecidos sobre la base del deterioro y la expoliación de los bienes naturales de los países subdesarrollados. Y entonces dice, y no hay una ejecución y un control desde la deuda ecológica. Es decir, nosotros que piensen en la Bolivia que ya perdió la plata y los minerales, piensen en todo el sur. La encíclica también, muy interesante esto, plantea
a analizar el problema de la economía mundial con el eje norte-sur, ¿no? Me parece que también es muy adecuada a un análisis nuevo de la economía mundial, en donde hay un desarrollo por los países ricos basado en la expoliación o la explotación de los bienes naturales del sur. Esto explica también la otra crueldad de esta posmodernidad, que hoy está muy de moda, no sé si es la palabra, está muy en boga ver la migración cruel de los sirios y del Medio Oriente hacia Europa, pero hay una migración del sur hacia el norte, pasa con los africanos, pasa con los latinoamericanos, y esta que, curiosamente, ¿no?, él plantea el eje norte-sur, como diciendo ya hemos sepultado, para los que tenemos edad, lo que fue nuestra manera de pensar con el eje este-oeste de marxismo-capitalismo, ¿no?, diciendo ahora hay otra lógica, se cayó el muro de Berlín, pero surgió el muro de México, surge el muro en Europa, y ahora, en realidad, fíjense, Europa tiene refugiados, no como los argentinos que tenemos padres, abuelos, ya 5 minutos, que tenemos inmigrantes, que tenemos que hemos tenido, no hemos tenido refugiados cuando vinieron nuestros abuelos o nuestros inmigrantes de los países del norte. Me parece que también ahí hay una lógica que Francisco, mecánico, está expresando un mirar latinoamericano desde lo no eurocéntrico del mundo. Y lo latinoamericano tiene esto, es la migración, es la aceptación de lo otro. Tenemos mucho para dar, y creo que él, expresándose, siendo auténticamente argentino, como lo es, está expresando una generosidad de visión, un tratar de ver la lógica, de salir de la lógica de esta modernidad que genera este tema de migraciones, muros, y de un desarrollo, llamémosle, irracional. En el juzgar, está claro que muestra, en el juzgar hay un juicio fundamental entre el capitalismo financiero o la lógica financiera como destructora de lo productivo y como generadora de una inmediatez, la mayor ganancia en el menor tiempo. Esta inmediatez que se repotencia con esta posmodernidad cultural, yo no sé quién es causa o efecto acá, podríamos decir que se repotencian entre sí, con una posmodernidad que vive el instante. Esos son nuestros nietos, que tal vez porque no hay nada permanente, como decía el padre, ¿no? Nosotros conocíamos heladeras que duraban 20 años, pero ahora como no hay nada permanente y las alianzas se pueden vender fácilmente y derretir el oro y todo, entonces por ahí el tatuaje es lo que puedo tener mucho tiempo y entonces de repente voy a sacrificar en mi cuerpo, generar elementos de permanencia que no me da la sociedad. No tengo permanente la amistad, no tengo permanente el trabajo, no tengo permanente el matrimonio. Entonces, pareciera que lo permanente es lo que el cuerpo mío dañado con algún tatuaje. Lo veo como una especie de epifenómeno de esta cultura del instante, por decirlo así, o esta deformación cultural del instante. Que tanto daño le hace porque bien dice en la encíclica Francisco, en realidad, el ecosistema o la solidaridad intergeneracional se tiene que ver en el tiempo. Y en realidad, si la cosa es el instante, en realidad nosotros no tenemos la posibilidad de ver el deterioro a futuro que voy a hacer. Y termino yendo a lograr, no con consejos, que no soy quien para darlo, pero sí con 4 invitaciones, llamémoslo así. Una, cómo mirar la economía desde Laudato Si, la economía contemporánea nuestra, nosotros que no somos economistas. No miremos el riesgo país, no miremos la tasa del blue, miremos cuánto trabajo hay, cuánto trabajo falta. Creo que el diagnóstico mejor para mirar desde la doctrina social de la Iglesia cómo anda una sociedad es qué nivel de trabajo hay en esa sociedad y me parece que esa es una invitación. La segunda invitación, pensar desde lo situado. Francisco nos invita, dice, ojo, está bien, no hay un localismo, no hay que caer en un localismo, pero ojo que desde lo local, desde la periferia, puede estar la alternativa. Me parece que no hay que despreciar que la cosa, Martín Ferranamente, venga de abajo para arriba. Y me parece que en ese sentido también está más a la mano, porque si uno dice, uy, el mundo, ¿cómo voy a arreglar el mundo? No, es que haciendo mi pequeño mundo voy a arreglar el mundo. Y la cuarta invitación es acostarse con el problema.
y no es una alusión al matrimonio esto, acostarse con el problema es recordar a Eureka, el famoso griego que Eureka, la palabra Eureka que es lo encontré, y no es una tinta china también, pero bueno, Eureka, dijo el griego cuando encontró. ¿Por qué encontró? Porque se acostó, él era un tema de un teorema. Si yo, no para tener en este sentido una obsesión, no estoy hablando de invitarlos a eso, pero si yo incorporo, yo, por ejemplo, veo una dificultad grande de juntar los sectores productivos en la Argentina, los empresarios con los sindicalistas y que tenemos que dar, si yo eso lo incorporo como un problema, la creatividad me va, Dios que no descansa, nosotros, mientras dormimos él trabaja, la creatividad de salir de la lógica, de seguir pensando con las categorías de esta sociedad capitalista que destruye lo ecológico, nos va a venir sola y va a salir, nos va a salir naturalmente. Bueno, gracias.